Obedecer a Dios no es simplemente cumplir reglas o repetir lo que otros hacen, sino entrar en un nivel de intimidad donde tu vida entera se vuelve respuesta viva a su voz. Muchos creen que obedecer a Dios es ser buena persona, evitar pecados visibles o cumplir ritos externos, pero pocos descubren que la verdadera obediencia es dejar que cada respiración, cada pensamiento y cada decisión estén completamente rendidos al Señor. La mayoría vive con la idea de que obedecer es pesado, que significa perder, que es renunciar a la felicidad, cuando en realidad es lo opuesto. Obedecer a Dios es liberarse de las cadenas invisibles que nos atan, es despertar a una vida auténtica y plena en Cristo. Y aquí está la paradoja que cambia todo. Lo que parece renuncia es en verdad la puerta hacia la libertad más grande, la que no depende de nada externo, sino de la presencia ardiente del Espíritu Santo en el corazón. Escribe ahora en los comentarios esta frase de activación: Señor, quiero obedecerte de verdad. Escríbelo con fe, como declaración pública de tu corazón. Imagina por un momento que tu vida es como una casa. Muchos dejan que Jesús entre, pero solo hasta la sala. Lo saludan, lo honran con palabras, pero no le abren las puertas de las habitaciones donde guardan lo que no quieren entregar. Obedecer a Dios es darle la llave de todo. Es permitir que Él abra cada espacio oculto, incluso aquellos donde nosotros mismos evitamos mirar. Oswald Chambers decía que la obediencia no se mide en lo que ofrecemos, sino en lo que estamos dispuestos a entregar cuando Él lo pide. Y ahí está la pregunta que arde en silencio dentro de cada creyente. ¿Hay algo que todavía reservas para ti mismo? ¿Algo que no confías poner en las manos de tu Creador? La mayoría de las personas obedece a medias porque han sido formadas por condicionamientos colectivos que dicen: haz lo justo para no sentir culpa. Cumple lo básico para que Dios no se enoje. Pero la Biblia revela otro nivel. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. No es miedo lo que produce obediencia verdadera, es amor. El problema es que confundimos obediencia con obligación, cuando en realidad es una respuesta de amor tan real como la de un hijo que confía plenamente en su padre. Billy Graham repetía que obedecer no es pesado cuando tu corazón está encendido con amor por Cristo. La carga se vuelve ligera porque ya no haces nada para impresionar a Dios, sino porque lo amas tanto que quieres vivir para Él. Obedecer a Dios también significa aceptar que su voluntad rompe nuestros planes humanos. Y aquí se esconde un misterio. Muchos oran pidiendo dirección, pero en el fondo solo buscan confirmación de lo que ya decidieron. La verdadera obediencia no consiste en pedir a Dios que bendiga nuestras decisiones, sino en rendirse para seguir lo que Él revela, aunque contradiga la lógica, aunque nos saque de la zona cómoda. Oswald Chambers lo llamó el costo del discipulado. Estar dispuestos a perder lo que el mundo llama éxito para ganar lo que nunca perece. Reflexiona. ¿Cuántas veces obedeciste solo cuando te convenía? Obedecer solo lo que entiendes no es obediencia, es conveniencia. El misterio de la fe es que muchas veces Dios pide pasos que parecen absurdos, pero cada uno de esos pasos abre portales invisibles de bendición y propósito. Así lo vivieron Abraham, Moisés, los profetas, y lo repite cada alma que se atreve a confiar más allá de la lógica. El problema es que la mente humana busca siempre tener control, y el control es el mayor enemigo de la obediencia. Cuando intentas controlar, nunca entregas de verdad. Imagina que estás en una barca en medio del mar. Obedecer a Dios es saltar confiando que sus brazos invisibles sostendrán tu caída. El miedo grita: te hundirás, pero el Espíritu dice: anda sobre las aguas conmigo. Obedecer no es entender, es confiar. Y aquí está el punto que muchos ignoran. La obediencia siempre abre una dimensión de fe más grande. Cada vez que obedeces, tu corazón se ensancha para recibir más presencia, más intimidad, más poder espiritual.
Una práctica que puedes aplicar ahora mismo es simple. Coloca tus manos abiertas sobre tu regazo. Respira profundo y di en voz baja: Padre, aquí estoy, sin reservas. Guíame en lo que debo rendir hoy. Quédate en silencio unos segundos y permite que el Espíritu Santo te muestre algo concreto. Puede ser un hábito, una relación, una preocupación. Lo que surja, entrégalo. Esa entrega práctica es el primer paso de una obediencia que transforma. No es teoría, es experiencia viva con Dios. Oswald Chambers advertía que el mayor obstáculo para obedecer a Dios no es el pecado visible, sino el ego religioso que cree que ya obedece porque cumple rutinas. El verdadero discípulo sabe que la obediencia no tiene fin, que cada día Dios pide algo nuevo, más profundo, más sutil. Es una escalera que nunca termina y cada peldaño te lleva a mayor cercanía con Cristo. Billy Graham, por su parte, recordaba siempre que la obediencia es el lenguaje que el cielo entiende, más que 1000 oraciones vacías. El corazón humano quiere seguridad, pero Dios llama a la entrega. El corazón quiere explicaciones, pero Dios pide confianza. El corazón quiere atajos, pero Dios traza un camino que nos purifica paso a paso. Y aquí está la gran verdad. Obedecer no significa perder tu vida. Significa descubrir la vida real que estaba escondida detrás de las ilusiones. Jesús mismo dijo: El que pierda su vida por mí, la hallará. ¿Puedes sentir la fuerza de esas palabras? No es teoría, es la fórmula secreta de la existencia plena. La obediencia verdadera nunca es parcial. Si entregas 90% de tu vida pero retienes un 10% secreto, tarde o temprano ese pequeño rincón se volverá una fortaleza que debilita todo lo demás. El llamado de Dios es radical. Hijo mío, dame todo tu corazón, no una parte. No solo los domingos, no solo en oración, sino cada decisión, cada pensamiento oculto, cada reacción. Y el milagro es que cuando obedeces así, descubres que la vida fluye con más paz, más propósito, más gozo. El Espíritu Santo siempre susurra en lo profundo. No grita, no obliga, no manipula, pero su voz se reconoce porque conduce a la rendición y al amor. Muchos ignoran esa voz porque esperan algo espectacular, pero Chambers enseñaba que la voz de Dios se discierne en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente pequeño. La verdadera obediencia se cultiva en detalles, en cómo hablas, en cómo tratas a los demás, en cómo respondes en secreto cuando nadie te mira. Hoy, mientras escuchas estas palabras, hay un llamado personal para ti. No se trata de una enseñanza lejana. Se trata de ti y de tu historia. El Señor está tocando áreas específicas de tu corazón que necesitan ser entregadas. Puede ser el miedo al futuro, puede ser el apego al pasado, puede ser una herida que sigues protegiendo. Obedecer es soltar, y soltar es confiar que Él sabe más que tú, que su plan es mayor que tus planes. Muchos dicen: no puedo obedecer porque es demasiado difícil. Pero lo que realmente ocurre es que intentan obedecer con sus propias fuerzas. La obediencia verdadera nace cuando el Espíritu Santo toma el control y tu voluntad se une a la suya. No es disciplina fría, es amor encendido. No es obligación, es deseo ardiente. No es esfuerzo humano, es rendición divina. Y cuanto más te rindes, más experimentas que ya no eres tú quien vive, sino Cristo en ti. La fe viva es inseparable de la obediencia. Puedes decir que crees, pero si tu fe no produce obediencia, es una fe muerta. La fe se demuestra cuando obedeces aún sin entender, cuando confías aún sin ver, cuando avanzas aún sin tener garantías. Cada acto de obediencia es como sembrar una semilla en la eternidad. Puede parecer pequeño, pero en el tiempo de Dios dará fruto abundante. No confundas obediencia con perfección. Obedecer no significa nunca fallar. Significa estar dispuesto a levantarte y volver a decir:
Señor, aquí estoy. Dios no busca robots sin errores, busca hijos rendidos que aprendan a escuchar y a seguir. La obediencia es un camino de crecimiento, no un estado final. Cada día se aprende, cada día se afina, cada día el Espíritu te enseña algo nuevo. Ahora, cierra los ojos un momento e imagina que Jesús está frente a ti, con su mirada llena de ternura y autoridad. Él te extiende la mano y te dice, sígueme. En ese instante tu corazón decide, o das un paso y obedeces, o te quedas donde estás. No hay neutralidad. Cada decisión abre o cierra puertas espirituales, y cada obediencia abre más espacio para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Pregúntate ahora, ¿qué parte de tu vida todavía no has entregado? ¿Qué área guarda resistencia a la voz de Dios? ¿Qué temor te impide soltar? La obediencia empieza ahí, en el punto exacto donde más te cuesta rendir. Ese es el altar donde Dios quiere encender fuego nuevo. Y mientras te dejas tocar por esta verdad, quiero dejarte con una provocación. ¿Estás listo para entrar en un nivel de obediencia que te llevará más allá de lo que jamás imaginaste? ¿Qué pasaría si mañana mismo dieras un paso radical de rendición que cambiara toda tu historia? ¿Cómo sería tu vida si decidieras obedecer a Dios en todo, sin reservas, sin excusas, sin miedo? Obedecer a Dios no es algo que se vive en teoría ni en discursos bonitos, sino en la crudeza de lo cotidiano. No se trata de repetir frases religiosas, sino de decidir en secreto lo que nadie ve. Muchos piensan que obedecer es un momento especial en la iglesia, pero la verdad es que se revela en los pequeños instantes, en cómo respondes a la persona que te irrita, en lo que eliges cuando nadie observa, en si tu corazón callado sigue el impulso de la carne o el susurro del espíritu. La obediencia es un campo de batalla silencioso que define tu eternidad. Lo que más sorprende es que obedecer no empieza en grandes sacrificios, sino en lo que parece insignificante. Jesús dijo que quien es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. Eso significa que lo que haces con tus pensamientos, con tu tiempo libre, con lo que consumes, revela si tu obediencia es real o solo una máscara. El error común es esperar un gran llamado para mostrar fidelidad, cuando Dios está mirando ahora mismo lo que decides en lo más simple. La verdadera grandeza espiritual siempre nace en la intimidad secreta con Dios. El problema surge porque muchos quieren obedecer desde fuera hacia adentro, modificando conductas externas sin haber rendido el corazón. Pero la Biblia enseña lo contrario. Dame, hijo mío, tu corazón. La obediencia no se logra forzándote a cumplir, sino dejando que Cristo viva en ti. La fuerza humana no alcanza, el ego no puede sostener lo que solo el Espíritu Santo produce. Por eso tantos se frustran, porque intentan obedecer por disciplina, pero la verdadera transformación brota de una rendición interior que cambia todo desde la raíz. Billy Graham afirmaba que obedecer a Dios es más fácil de lo que pensamos, porque lo difícil es resistirle. ¿Cuántas veces sabes lo que debes hacer, pero luchas contra esa voz interna hasta cansarte? Ese cansancio no viene de Dios, viene de tu resistencia. La obediencia, en cambio, libera. El momento en que dices sí al Señor, algo se aligera en tu espíritu, como si hubieras quitado un peso que llevabas encima, y es ahí donde descubres que obedecer no quita, sino que devuelve la paz que buscabas en tantos lugares equivocados. Aquí hay una ruptura de esquema. Muchos esperan que obedecer a Dios sea recibir siempre cosas agradables, pero la Biblia está llena de ejemplos donde la obediencia llevó a hombres y mujeres al desierto, a prisiones, a pruebas intensas. ¿Qué significa eso? Que obedecer no se mide por la comodidad que trae, sino por la fidelidad al propósito eterno de Dios. Y cuando aceptas eso, tu visión cambia. Ya no buscas lo fácil, buscas lo verdadero. Ya no vives para la aprobación de otros, sino para la sonrisa de tu Padre Celestial.
Oswald Chambers decía que la obediencia ciega es la visión más clara. Parece contradictorio, pero es profundo. Muchas veces obedecerás sin entender, y en ese no entender se te abren los ojos a dimensiones que de otra forma permanecerían cerradas. El ego quiere lógica, el alma obediente quiere al espíritu, y mientras más sueltas tu necesidad de explicaciones, más fuerte se vuelve tu conexión con Dios. La obediencia no es un cálculo, es un salto en confianza. Imagina que tu vida es un jardín. Cada decisión que tomas es una semilla. Si obedeces al Señor, siembras semillas de eternidad que florecerán incluso cuando ya no estés en este mundo. Pero si ignoras su voz, plantas semillas que darán fruto amargo, aunque al inicio parezcan dulces. El fruto de la obediencia es paz, gozo, fuerza interior. El fruto de la desobediencia es vacío, confusión y desgaste. ¿Cuál de esos jardines estás cultivando en este momento? No confundas obediencia con pasividad. Muchos creen que obedecer significa esperar sentado a que Dios lo haga todo, pero obedecer es acción, es levantarte, moverte, hablar cuando Él te impulsa, callar cuando Él te frena. Es el dinamismo de la fe. Abraham obedeció saliendo sin saber a dónde iba. Pedro obedeció lanzando la red cuando parecía absurdo. Cada acto de obediencia exige movimiento. El Espíritu guía, pero eres tú quien da el paso. Algo que pocos reconocen es que obedecer duele. Y ese dolor es santo, porque es el dolor de morir al ego. Es el corte de la cruz que arranca de ti lo que no pertenece al reino. Pero detrás de ese dolor está la resurrección. Cuanto más mueres a ti mismo, más vida divina se derrama en ti. Chambers lo expresaba con crudeza. La obediencia crucifica al yo, pero resucita a Cristo en nosotros. Y ese es el secreto que cambia todo. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tu vida fuera dirigida no por lo que deseas, sino por lo que el Espíritu dice? Imagina un día completo donde cada palabra, cada decisión, cada reacción estuviera bajo esa guía. ¿Cómo cambiarían tus relaciones, tu forma de enfrentar los problemas, tu manera de ver la vida? La obediencia es como un canal. Cuanto más limpio está, más fluye el río del Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué obstrucciones estás dispuesto a remover hoy? La obediencia es también un arma espiritual. Cada vez que obedeces, derrotas a las dinámicas invisibles que intentan desviarte. El enemigo sabe que un creyente obediente es peligroso, porque no depende de emociones ni circunstancias. Es alguien que camina firme aunque el viento sople en contra. Obedecer es resistir con firmeza, es rechazar las seducciones de lo inmediato por el gozo eterno que espera. ¿Te das cuenta del poder que llevas cuando decides rendirte a Dios? Aquí viene un desafío concreto. Ora ahora mismo con tus propias palabras y dile al Señor una sola cosa que hoy te cuesta obedecer. Puede ser perdonar, puede ser soltar una ansiedad, puede ser rendir un hábito. Dilo en voz baja y entrégalo. Hazlo ahora, sin aplazar, porque la obediencia no se planifica para mañana, se vive en este instante. El Espíritu Santo se mueve en lo inmediato, no en lo postergado. Otro error frecuente es creer que obedecer es una experiencia siempre emocional. Pero a veces obedecer se siente seco, frío, sin ningún brillo, y sin embargo, ahí se esconde una prueba más profunda. ¿Obedeces solo cuando sientes o también cuando no hay emoción? La obediencia verdadera se mantiene incluso en la oscuridad, porque está arraigada en la fe, no en sensaciones pasajeras. Es en esos momentos cuando tu obediencia brilla más fuerte en los cielos. La obediencia también revela tu verdadera identidad. El mundo dice que eres libre cuando haces lo que quieres, pero Jesús enseñó que la verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere. El mundo llama libertad a la esclavitud de los deseos. Cristo llama obediencia a la puerta que rompe cadenas invisibles. Es un giro radical,
Solo el que obedece es realmente libre. Solo el que se rinde al Señor deja de ser esclavo de lo demás. Algo que desconcierta a muchos es que obedecer a veces te hará parecer un loco ante los demás. Cuando sigues la voz de Dios, quienes no la escuchan no entienden. Pero ahí está la prueba. ¿Prefieres la aprobación de las multitudes o la fidelidad a tu Creador? Billy Graham lo dijo con claridad. Obedecer a Dios en todo, aunque signifique estar solo, siempre será el camino más seguro. Y esa soledad aparente se convierte en comunión más profunda con aquel que nunca te abandona. Haz memoria. ¿Cuántas veces has sentido la voz de Dios guiándote en algo y la has ignorado por miedo o comodidad? Esa es la raíz de la sequedad espiritual. Pero cada vez que obedeces, aunque parezca pequeño, un río invisible empieza a fluir dentro de ti, y ese río va creciendo, limpiando, renovando. Obedecer no es un acto aislado, es un estilo de vida que se convierte en corriente constante. La obediencia no es solo personal, es también un testimonio que impacta a otros. Tus hijos, tu familia, tus amigos, observan más lo que haces que lo que dices. Cada vez que obedeces en silencio, siembras semillas que otros verán florecer en tu ejemplo. El mundo necesita más cristianos obedientes que discursos religiosos, porque el verdadero poder no está en las palabras, sino en la vida entregada. En la Biblia vemos que la obediencia siempre trae promesas. Si oyeres atentamente mi voz, bendito serás en tu entrar y en tu salir. Pero no se trata de obedecer por interés en recompensas, sino de entender que obedecer ya es la bendición más grande, porque significa caminar en armonía con el propósito de Dios, vivir en sintonía con el diseño eterno para tu alma. Y eso supera cualquier recompensa material que puedas imaginar. Ahora piensa, ¿qué decisión estás postergando porque temes obedecer? ¿Qué palabra del Señor has escuchado y aún no has puesto en práctica? La obediencia se mide en hechos, no en intenciones. Tal vez la respuesta que buscas en tu vida no está en una nueva revelación, sino en aplicar lo último que ya Dios te pidió. ¿Estás dispuesto a dar ese paso ahora mismo, sin más demora? Y mientras dejas que estas palabras te atraviesen, quiero que te cuestiones algo aún más profundo. ¿Qué sucedería si comenzaras a obedecer en áreas que jamás pensaste entregar? En lo más íntimo, en lo más oculto. ¿Estás listo para ver cómo esa rendición abre un nivel de intimidad con Dios que podría transformar tu historia para siempre? Obedecer a Dios no es elegir lo correcto entre dos opciones claras. Es reconocer su voz en medio de miles de ruidos y decidir seguirla, aunque contradiga la lógica más obvia. Aquí está el secreto. Lo que parece más seguro casi nunca es lo que viene del Espíritu. Dios llama a caminar sobre el filo de la fe, donde no tienes piso bajo tus pies, solo la certeza invisible de su mano sosteniéndote. Y mientras más entiendes esto, más comprendes que obedecer no se trata de comodidad, sino de valentía interior que rompe las estructuras de la mente natural. Cuando piensas en obediencia, quizá imaginas renunciar a grandes placeres, pero en verdad se trata de soltar lo que no sabías que te controlaba. Es como descubrir cadenas escondidas en tu alma que habías llamado libertad. Por eso, obedecer no es renunciar, es desenmascarar. Es mirar lo que parecía normal y darte cuenta de que nunca fue vida real. La voz de Dios no te pide que sueltes para dejarte vacío, sino para mostrarte lo que siempre estuvo disponible, pero no podías recibir, porque tus manos estaban ocupadas con lo falso. El corazón humano cree que obedece cuando siente paz inmediata, pero muchas veces la obediencia primero trae incomodidad. Es ese nudo en el estómago cuando sabes que debes perdonar al que te hirió. Es ese silencio incómodo cuando el Espíritu te pide callar en lugar de defenderte. Es esa decisión que parece injusta desde la mirada del mundo, pero que abre portales invisibles de propósito. La obediencia es incómoda al principio,
pero produce una paz más profunda que la comodidad inmediata. Obedecer no significa que entiendes, significa que eliges confiar incluso cuando tu mente se rebela. Abraham no entendió por qué debía dejar su tierra, pero obedeció. Moisés no entendió cómo su vara abriría el mar, pero obedeció. María no entendió cómo concebiría siendo virgen, pero dijo: hágase conmigo según tu palabra. Ese hágase es la esencia de toda obediencia. Rendirte al misterio que no controlas y descubrir que ahí comienza la obra divina. La obediencia no se trata de perder oportunidades, sino de entrar en caminos que nunca hubieras imaginado. Cuando dices sí a Dios, tu mapa cambia. No sigues un plan previsible, sigues una voz viva, y esa voz siempre lleva más lejos de lo que habías soñado, aunque al inicio parezca que estás perdiendo. Lo que entregas en obediencia regresa multiplicado en vida abundante. Lo que retienes por miedo se convierte en la raíz de tu vacío. El verdadero desafío es que obedecer a Dios casi siempre se siente contrario a lo que esperabas. Cuando piensas que necesitas más, Él dice: da. Cuando crees que debes correr, Él dice: espera. Cuando quieres hablar, Él dice: silencio. Y en esa contradicción aparente se esconde el entrenamiento del alma. Dios no busca que entiendas, busca que aprendas a confiar hasta cuando nada encaja. La obediencia es la escuela secreta donde el ego muere y la fe madura. Chambers lo expresó de forma radical: la obediencia inmediata no deja espacio al debate. Es como si dijera que el tiempo que pasas negociando con Dios ya es desobediencia disfrazada, porque la voz del Espíritu no viene a sugerir, viene a guiar, y el corazón obediente no posterga. Cada retraso es una semilla de resistencia que debilita tu sensibilidad espiritual. Por eso la obediencia real siempre es ahora, nunca mañana. Imagina que estás caminando por un bosque oscuro y solo tienes una lámpara que ilumina el siguiente paso. Quieres ver todo el camino, pero la lámpara solo muestra 1 metro. Esa lámpara es la voz de Dios. Él no te muestra la ruta completa, solo el siguiente paso, porque el acto de obedecer hoy abre la luz para el mañana. Querer entender todo antes de obedecer es lo que bloquea la fe. Caminar paso a paso en obediencia es lo que abre el camino. Mucha gente asocia obediencia con pérdida de libertad, pero es lo opuesto. Cuando obedeces, descubres la libertad de no estar atado a deseos que nunca se sacian. El mundo llama libertad a hacer lo que quieras, pero eso siempre te deja con hambre. Obedecer a Dios es la libertad de no estar esclavizado a tu ego. Es beber agua viva en lugar de correr detrás de espejismos. La verdadera libertad solo se conoce cuando aprendes a decir sí a la voz que rompe tus cadenas invisibles. La obediencia no siempre trae aplausos. De hecho, casi nunca. Muchas veces te hará parecer raro, incluso absurdo. La fe de Noé parecía locura hasta que empezó a llover. La oración de Daniel parecía rebeldía hasta que los leones fueron cerrados. La obediencia siempre se verá como necedad para quienes viven en lo visible, pero para los que viven en lo eterno, la obediencia es la llave que abre los milagros que otros jamás conocerán. Cuando te resistes a obedecer, no es solo una decisión pequeña, es un bloqueo espiritual. No es simplemente no quiero, es cerrar una puerta por donde Dios quería fluir. Cada acto de obediencia es una apertura, cada resistencia es un cierre. La pregunta que debes hacerte no es si entiendes, sino: quiero que la presencia de Dios fluya sin límites en mí, porque la obediencia es el canal por donde esa presencia circula sin obstáculos. Piensa en esto. La obediencia no es algo que tú produces, es una respuesta al amor que ya recibiste. Quien intenta obedecer para ganar el favor de Dios fracasa, pero quien obedece porque ya se sabe amado, descubre que la obediencia fluye como respuesta natural. Billy Graham decía que la obediencia no es la raíz de la salvación, es el fruto. No obedeces para ser amado,
Obedeces porque ya fuiste amado en la cruz. Y cuando entiendes esto, la carga se vuelve gozo. Hay un punto donde obedecer se convierte en deleite, no porque sea fácil, sino porque ya no lo haces como esclavo, sino como hijo. El esclavo obedece por miedo al castigo. El hijo obedece porque confía en su padre. La obediencia verdadera nace de la intimidad. Entre más cerca estás del corazón de Dios, más natural se vuelve rendirte a lo que pide. La distancia produce resistencia. La intimidad produce obediencia fluida. El alma que obedece empieza a escuchar la voz de Dios con más claridad. Es como si cada acto de obediencia afinara tu oído espiritual. Quien ignora la voz del Espíritu se va volviendo sordo. Quien obedece desarrolla sensibilidad. Es un círculo creciente. Obedecer abre el oído y escuchar abre la obediencia. Y ese ciclo se convierte en un estilo de vida donde cada día te vuelves más consciente de la guía divina en lo pequeño y en lo grande. Obedecer también significa aceptar que muchas veces no habrá reconocimiento. Jesús obedeció hasta la cruz, y en ese momento parecía derrotado. Pero fue ahí donde se reveló la victoria más grande. No busques entender la obediencia por los resultados inmediatos, porque muchas veces el fruto solo será visible en la eternidad. Lo que importa no es cuánto ves ahora, sino cuánto confías en que el cielo honra cada sí que pronuncias delante del Padre. La obediencia es la única respuesta que rompe la parálisis espiritual. Puedes leer, orar, reflexionar, pero si no obedeces, nada se activa. La palabra no fue hecha para ser almacenada en la mente, sino vivida en la práctica, y aquí está la crudeza. La diferencia entre un creyente estancado y uno transformado no es lo que sabe, sino lo que obedece. La vida cristiana no se mide en conocimiento, sino en rendición. La voz de Dios nunca es complicada, pero el ego la complica. Dios dice, hazlo, y el ego pregunta, ¿por qué? Dios dice, espera, y el ego dice, ¿hasta cuándo? El ego busca razones, pero la fe solo necesita confianza. Mientras más grande es tu necesidad de explicaciones, más difícil es tu obediencia. La invitación es simple. Deja de negociar y comienza a rendirte, porque cada negociación te roba la claridad que ya habías recibido. Ahora, quiero que pienses en lo que más deseas en tu vida. Tal vez es paz, propósito, sanidad interior. Pregúntate, ¿qué parte de mi corazón Dios me está pidiendo entregar para abrir ese flujo? Porque la obediencia siempre está conectada con el deseo más profundo de tu alma. No hay obediencia que no desbloquee algo eterno. El problema es que muchas veces queremos el fruto sin sembrar la semilla de rendición. La obediencia no se mide en actos externos, sino en la disposición silenciosa del corazón, que está dispuesto a romper con su propio orgullo. Muchos creen que obedecer es cumplir reglas, pero las reglas sin entrega son solo jaulas religiosas. Obedecer es atravesar la frontera de tu voluntad y entrar en el territorio donde lo que tú quieres muere para que la voluntad de Dios viva en ti. Esa es la diferencia entre disciplina humana y obediencia divina. Una se apoya en el esfuerzo, la otra en la rendición. El hombre religioso se obsesiona con las formas, pero el obediente carga una cruz invisible en cada decisión. No se trata de hacer más, sino de morir más. Morir a la necesidad de controlar, de justificar, de brillar. Y aquí está el golpe. Cuanto más mueres, más vida real se abre. La obediencia nunca quita, siempre multiplica, pero multiplica lo eterno, no lo superficial. Por eso incomoda. Rompe la ilusión de éxito para revelarte el verdadero propósito. Cada mandato de Dios es un espejo que revela quién realmente eres. Cuando Él pide algo, no es porque lo necesite, es porque quiere mostrarte qué tan dispuesto estás a dejarte transformar. El mandamiento nunca expone la grandeza de Dios, expone la pequeñez de tu ego. Y justamente ahí está el proceso.
Obedecer es permitir que esa pequeñez sea triturada para que nazca una grandeza que no proviene de ti, sino de lo eterno. La obediencia no se negocia. El ego siempre busca atajos. Sí, pero no ahora. Sí, pero hasta cierto punto. Sí, mientras no duela. Eso no es obediencia, es resistencia maquillada. La verdadera obediencia es total o no existe. Un sí a medias es un no disfrazado. Y cada vez que eliges obedecer a medias, lo único que logras es anestesiar tu sensibilidad a la voz de Dios. Con cada aplazamiento el alma se enfría y el oído se endurece. ¿Quieres saber si obedeces de verdad? Pregúntate qué tan rápido respondes. El obediente no acumula argumentos, se mueve en cuanto escucha. Esa prontitud es lo que diferencia a quien confía de quien finge. Porque la demora, aunque parezca pequeña, es el lugar donde el miedo se infiltra y sabotea la fe. El espíritu no pide explicaciones, pide entrega. Y la entrega inmediata es la evidencia más clara de un corazón que ya fue conquistado por Dios. Muchos creen que obedecer es perder control, pero en realidad es recuperar dirección. El control humano no es dominio, es esclavitud a la incertidumbre. Cuando obedeces, no pierdes control, lo transfieres al único que nunca falla. Y es ahí donde lo invisible se vuelve tangible, porque la obediencia abre caminos donde no había senderos y puertas donde solo había muros. Nada sobrenatural ocurre sin un acto de obediencia radical que lo preceda. La prueba más dura de obedecer no es hacer lo grande, sino lo oculto. Perdonar en silencio, sembrar sin reconocimiento, callar cuando todos hablan, resistir cuando todos ceden. Ahí es donde la obediencia demuestra su pureza, cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando el único testigo es el cielo. Y es justo en esos lugares secretos donde Dios construye lo eterno, porque lo que se edifica en lo oculto resiste lo que se exhibe en lo visible. No confundas obediencia con sacrificio. El sacrificio puede nacer del orgullo, pero la obediencia siempre nace del amor. Muchos hacen grandes sacrificios que Dios nunca pidió, pero desobedecen en lo pequeño que Él sí demandó. Esa es la trampa. Hacer mucho para evitar hacer lo esencial. La obediencia nunca se mide por la magnitud del acto, sino por la precisión de la rendición. Lo que Dios quiere no es tu sacrificio más impresionante, es tu rendición más sincera. Mira cómo la obediencia redefine la lógica. Cuando entregas, no pierdes. Cuando te rindes, no caes. Cuando te callas, no eres débil. Cuando esperas, no retrocedes. Todo lo contrario de lo que el mundo grita. Y ahí está la revolución. Obedecer es caminar en un código secreto que contradice las leyes naturales, pero abre las puertas de lo eterno. Quien obedece parece loco, pero vive con una paz que los sabios no logran descifrar. Cada acto de obediencia construye memoria espiritual. Así como los músculos se fortalecen con repetición, el alma se fortalece obedeciendo paso tras paso. Lo que hoy parece imposible mañana será natural, porque tu espíritu habrá sido entrenado en la disciplina invisible de confiar, y ese entrenamiento no se logra leyendo más, se logra rindiéndote más. El conocimiento te informa, pero la obediencia te transforma. Lo más peligroso no es desobedecer una vez, es acostumbrarse a desobedecer. El corazón se endurece lentamente, sin darte cuenta. Primero justificas, luego ignoras. Después, ni siquiera escuchas. Esa es la anestesia espiritual más letal. Perder sensibilidad a la voz de Dios. El obediente vive con el oído afinado. El desobediente ya no escucha nada, aunque griten del cielo. ¿Cuál de los dos eres tú en este momento? Piensa en cómo Jesús obedeció hasta lo más humillante. La cruz. No lo hizo porque fuera cómodo, sino porque ahí estaba el propósito eterno. Si el Hijo de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento, ¿qué te hace pensar que tu camino será diferente? La obediencia duele,
pero ese dolor es la herramienta que cincela tu carácter hasta reflejar el diseño de Cristo. Cada vez que obedeces en lo difícil, algo de lo viejo muere y algo del cielo nace en ti. La obediencia también revela prioridades. No se trata de cuánto amas a Dios de palabra, sino de cuánto estás dispuesto a soltar por Él. Ahí no hay máscaras posibles. Lo que retienes revela tu verdadero Dios. Lo que entregas revela quién gobierna de verdad tu corazón. Por eso, obedecer es el acto más honesto que existe. Expone sin maquillaje dónde está tu lealtad última. ¿Es tu voluntad o es la de Dios? No hay punto medio. El poder de la obediencia está en que activa lo sobrenatural. Cada vez que un hombre en la Biblia dijo sí, lo imposible se hizo visible. El mar se abrió, el pan se multiplicó, los muertos resucitaron. No fue por el tamaño de su fe, sino por la simpleza de su obediencia. Porque el poder no está en quien obedece, sino en aquel que respalda la obediencia. Tu parte no es entender cómo. Tu parte es decir sí y moverte. El acto más transformador que puedes hacer hoy no es orar más, ni leer más, ni buscar señales. Es obedecer lo último que Dios te pidió y que aún no has hecho. Porque la bendición que buscas no está en una nueva instrucción, sino en cumplir la que ya recibiste. Cada obediencia pendiente es una puerta cerrada. Cada obediencia cumplida es un río que se desata. ¿Qué puerta tienes cerrada porque no diste ese paso? La obediencia nunca es neutra. O avanza tu vida espiritual, o la estanca. Nunca obedezcas pensando que es un detalle menor. Cada sí cambia el rumbo de tu historia. Cada no deja marcas invisibles que limitan el fluir de Dios en ti. Lo eterno se juega en lo cotidiano, y cada decisión que hoy consideras pequeña es en realidad un testimonio ante el cielo y ante el infierno. ¿Qué historia estás escribiendo con tus respuestas? El alma obediente no vive en ansiedad, porque ya no depende de su cálculo. Vive ligera, porque la carga está en los hombros de Dios. Esa es la paradoja. La obediencia parece más pesada, pero en realidad libera. La desobediencia parece más ligera, pero en realidad esclaviza. ¿Cuánto peso extra cargas hoy por no haber obedecido? ¿Cuánta paz se te escapa cada día por insistir en tu propio camino? Y aquí viene un secreto que pocos entienden. Obedecer no te hace más fuerte, te hace más dependiente. Pero esa dependencia no es debilidad, es acceso al poder inagotable de Dios. El mundo desprecia la dependencia, pero el cielo la honra. Porque cuanto más dependes de Él, más imposible es que fracases. El obediente nunca camina solo. El desobediente siempre está aislado. ¿Cuál de los dos destinos eliges en este instante? La pregunta que permanece vibrando en tu espíritu es esta: ¿qué instrucción divina estás postergando por miedo, comodidad o aparente lógica? ¿Qué pasaría si hoy mismo soltases la excusa y dieras ese paso? ¿Qué dimensiones de propósito se abrirían si tu próximo movimiento fuera obedecer sin negociar? ¿Y qué se desataría en tu vida si tu respuesta inmediata fuese un sí incondicional, aquí y ahora? La mayoría piensa que obedecer es seguir un reglamento, pero lo real es mucho más profundo. Es elegir morir a cada argumento interno que se levanta contra lo que Dios pide. Obedecer es silenciar la voz interior que siempre intenta negociar, justificar o retrasar. Ese silencio es el inicio de la transformación, porque ahí el corazón se coloca bajo un gobierno superior. Y cuando eso sucede, lo que parecía imposible empieza a suceder de manera natural, sin esfuerzo forzado, sino con un fluir que nace de adentro. Obedecer no se trata de tu fuerza, sino de tu rendición. Mucha gente se siente incapaz porque piensa que primero necesita tener más disciplina, más conocimiento o más experiencia. Pero la obediencia no nace de acumular recursos humanos, sino de ceder el control. La fuerza para obedecer no está en ti, está en Dios.
y solo aparece cuando renuncias a la ilusión de hacerlo todo con tus propias manos. Es en la renuncia donde el poder eterno se manifiesta. Cuando lees la Escritura, notarás que Dios no pedía a sus siervos que entendieran todo, sino que confiaran. Abraham no entendió, obedeció. Moisés no entendió, obedeció. María no entendió, obedeció. Ninguno tenía la película completa, pero todos tenían un corazón rendido. Ese es el modelo. No necesitas todas las piezas para decir sí. Solo necesitas la fe suficiente para moverte un paso más allá de tu miedo. Ese paso abre lo que parecía cerrado para siempre. Lo que muchos no perciben es que la obediencia tiene un costo que siempre toca el lugar más sensible, tu voluntad. Dios no pide lo que sobra, pide lo que más duele. Ahí es donde se prueba si amas de verdad o solo de palabra, porque el verdadero amor siempre se mide por lo que estás dispuesto a perder. Y cada vez que eliges soltar lo que más te ata, la libertad entra como un río. Es la paradoja. Pierdes algo visible, pero recibes lo invisible que nadie puede quitarte. La obediencia nunca es cómoda, y ese es el punto. Si fuera cómoda, no transformaría nada. Dios usa la incomodidad como cincel, no para destruirte, sino para romper la piedra dura que cubre tu verdadero diseño. Cada acto de obediencia incómoda es un golpe preciso que revela la forma original que llevas escondida. Por eso, cuando huyes de lo incómodo, no estás huyendo de un problema, estás huyendo de tu propia transformación. Uno de los mayores errores es creer que obedecer es automático. No lo es. Es una decisión renovada cada día, cada hora, cada instante. Tu carne nunca dejará de resistir, siempre presentará argumentos lógicos, pero la obediencia no se apoya en la lógica, se apoya en la fe, y la fe nunca es pasiva, es un salto. Si esperas a sentirte listo, nunca saltarás. Obedecer es saltar cuando todavía tiembla el suelo bajo tus pies, confiando en que Dios es más sólido que tu miedo. Mira cómo lo expresó Oswald Chambers. La obediencia instantánea no deja lugar para la duda. Cuando obedecemos de inmediato, estamos seguros de la voz de Dios. Esa frase revela un secreto profundo. La certeza no viene antes de obedecer, viene después. Si esperas claridad para obedecer, nunca la tendrás. La claridad llega cuando dices sí, no antes. Ese es el orden del reino. Primero el paso, luego la confirmación. La obediencia también redefine tu relación con el tiempo. El desobediente vive atrasado. Siempre pospone, siempre posterga. El obediente vive adelantado, porque se mueve al ritmo del espíritu, no al ritmo de su comodidad. Y esa sincronía lo coloca en el lugar correcto en el momento exacto. ¿Cuántas oportunidades perdiste por un retraso? ¿Cuántas puertas no se abrieron porque tu respuesta llegó tarde? La obediencia no solo abre, también sincroniza. La verdadera obediencia nunca busca aplauso. El obediente de verdad no necesita testigos, porque sabe que lo invisible es más real que cualquier aplauso humano. Billy Graham decía que la fe se mide en la intimidad, no en la multitud. Y la obediencia sigue el mismo patrón. No es lo que haces frente a todos, es lo que eliges cuando nadie te ve. Esa soledad es el escenario donde se mide la autenticidad de tu entrega. Obedecer no significa ausencia de temor, significa avanzar a pesar del temor. No esperes que el miedo desaparezca para obedecer, porque el miedo no se vence evitando, sino enfrentando. Cada vez que obedeces en medio del miedo, algo se rompe dentro de ti. La tiranía del temor pierde fuerza y el espíritu gana terreno. Esa es la única manera de desalojar al miedo, no con palabras, sino con actos que contradicen su control. La obediencia no es un evento, es un estilo de vida. Muchos creen que basta con obedecer en un momento crucial, como si fuera un examen final. Pero lo real es que la obediencia se construye en la repetición de lo sencillo. Escuchar, responder, ceder, ajustar, una y otra vez.
Ese entrenamiento constante moldea tu alma más que un acto heroico aislado. El héroe espiritual no se revela en un solo día, se construye en la constancia de cada decisión oculta. Hay un punto clave. Obedecer no es resignarse. La resignación es pasiva, la obediencia es activa. Resignarse es aceptar la derrota, obedecer es aceptar la dirección. Resignarse te deja vacío, obedecer te llena de propósito. El que se resigna baja los brazos, el que obedece los levanta hacia el cielo. Esa diferencia es invisible para muchos, pero cambia radicalmente el resultado de tu vida. ¿Estás resignándote o realmente obedeciendo? Cuando eliges obedecer, no solo cambias tu destino, cambias tu entorno, porque tú sí abre una corriente que toca a otros. Piensa en Noé, su obediencia salvó generaciones. Piensa en Abraham, su obediencia desató una promesa eterna. Tu acto de obediencia nunca se queda en ti, siempre rebota en quienes te rodean. Lo que eliges hoy tiene impacto en hijos que aún no han nacido, en familias que aún no existen. Tú sí, es semilla que germina más allá de tu tiempo. Obedecer es también aprender a discernir. No todo lo que parece bueno viene de Dios. El enemigo sabe disfrazar opciones cómodas para que evites el camino verdadero. Por eso la obediencia no es ciega. Es una sensibilidad cultivada por la intimidad. Cuanto más cerca estás de Dios, más clara se vuelve su voz. Y esa claridad no depende de tu intelecto, sino de tu relación. El obediente escucha con el corazón antes que con la mente. Lo que más revela tu obediencia no son tus palabras, sino tu rapidez. Cuando Dios te pide, ¿respondes al instante o calculas cuánto te costará? Esa demora es el lenguaje de la incredulidad. El sí verdadero no calcula, se entrega, y ahí es donde el espíritu se mueve con fuerza, porque no encuentra resistencia. La prontitud es el sello de un corazón conquistado. Quien obedece tarde, en realidad todavía no obedece. La obediencia rompe patrones invisibles que limitan tu vida. Muchos viven atrapados en círculos de frustración porque nunca dieron el paso que Dios pidió. Siguen repitiendo las mismas oraciones, esperando cambios, sin entender que el cambio no está en pedir más, sino en obedecer lo ya revelado. Cada instrucción desobedecida se convierte en un muro. Cada instrucción obedecida se convierte en un portal. ¿Cuántos muros has levantado por tu resistencia? Mira la vida de Jesús. No solo enseñó, obedeció. Su autoridad no estaba en lo que sabía, sino en lo que cumplía. El secreto de su poder era su obediencia radical al Padre, y ese mismo patrón está disponible para ti. Tu vida espiritual no se mide por cuántos versículos memorizas, sino por cuántos aplicas. No es el conocimiento el que transforma, es la obediencia al conocimiento. El alma obediente se convierte en un imán para la presencia de Dios, porque Dios no busca talento, busca entrega. El Espíritu no se derrama sobre los más preparados, se derrama sobre los más disponibles. Esa disponibilidad se llama obediencia, y cuanto más rápido dices sí, más espacio creas para que el cielo se manifieste en la tierra a través de ti. ¿Estás creando espacio o llenando tu vida de excusas? Lo más sorprendente es que la obediencia, aunque parece pérdida, siempre revela ser ganancia. Todo lo que sueltas regresa multiplicado de otra manera, en otra dimensión. Pero la multiplicación nunca llega antes del sí. Primero la renuncia, luego la abundancia. El orden nunca cambia. Y si lo que esperas con tanto anhelo ya está listo, pero sigue detenido porque tu sí aún no fue pronunciado, entonces surge la pregunta que no se apaga. ¿Qué instrucción de Dios estás postergando porque parece pequeña, porque parece irracional, o porque simplemente te incomoda? Y si esa pequeña instrucción es la llave que abre el siguiente nivel de tu vida, y si tu próximo milagro no depende de una oración más,
sino de una obediencia pendiente. Obedecer no es un deber seco ni un peso religioso, es la puerta de acceso a lo sobrenatural. Mucha gente lo vive como una carga, pero en la realidad espiritual es un acceso directo al corazón de Dios. Porque cada vez que eliges obedecer, no estás simplemente cumpliendo, estás entrando en sintonía con el mismo ritmo del cielo. Y en ese ritmo, todo lo que parecía imposible se ordena. No es magia, es alineación. El universo responde cuando tu voluntad se rinde a la del Creador. La obediencia nunca se trata de cantidad, sino de calidad. Puedes pasar años haciendo muchas cosas para Dios y al mismo tiempo seguir desobedeciendo lo esencial. Ese es el engaño más sutil. Pensar que la actividad reemplaza la entrega. Pero en el lenguaje divino, un pequeño acto de obediencia vale más que 1000 rituales vacíos. No se mide cuánto haces, sino si lo que haces nace de un corazón que ya dijo, sí. Esa es la diferencia que separa lo auténtico de lo superficial. El verdadero campo de batalla no es el mundo exterior, es tu mente. Porque antes de obedecer con tus acciones, necesitas obedecer con tu pensamiento. Si tu mente sigue justificando la resistencia, tu cuerpo nunca se moverá. Y ahí entra lo radical. Obedecer no es solo dejar un hábito, es desinstalar toda la lógica que lo sostenía. Es cambiar la raíz, no solo cortar la rama. Esa cirugía interior es lo que libera de verdad. Obedecer exige confianza, y la confianza se prueba cuando no entiendes nada. El problema es que queremos obedecer con el mapa completo en la mano, pero Dios nunca lo da. Te da solo una instrucción y espera tu paso, porque sabe que si vieras todo el camino, retrocederías. El diseño es este. Obedecer con poca información abre la revelación de la siguiente estación. El que espera entenderlo todo antes de obedecer nunca avanza. Se queda congelado en teorías. Una obediencia parcial no transforma nada. Decir sí en lo que te gusta y no en lo que incomoda es seguir en el mismo lugar. Dios no busca obreros selectivos, busca rendidos. Y esa rendición no se prueba en lo fácil, sino en lo incómodo. Ahí es donde se ve el verdadero carácter espiritual, cuando dices sí a lo que choca contra tu deseo más profundo. Ese sí es el que rompe cadenas invisibles que llevabas arrastrando desde hace años. Cada acto de obediencia es una declaración profética. No gobierna mi voluntad, gobierna la suya. Esa declaración sacude lo invisible, porque anuncia un cambio de autoridad en tu vida. El cielo lo reconoce y el infierno lo teme. La obediencia nunca es un acto privado, siempre provoca movimiento en el ámbito espiritual. Tú tal vez lo veas como un paso pequeño, pero en lo invisible es una explosión que altera realidades. Cuando decides obedecer, te conviertes en un canal limpio. La desobediencia bloquea el fluir del espíritu, porque Dios nunca derrama sobre un corazón dividido. El obediente, en cambio, se vuelve como un río sin obstáculos, y ese fluir no solo toca su vida, toca la vida de los que lo rodean. Obedecer no es un acto individual, es un derrame colectivo. Tu sí bendice a generaciones que ni siquiera conoces todavía. Muchos creen que obedecer es perder libertad, pero es exactamente lo contrario. Es ser liberado de los amos invisibles que esclavizan tu alma. Porque cuando sigues solo tu voluntad, en realidad no eres libre, eres esclavo de tus impulsos, de tus heridas y de tus miedos. La verdadera libertad llega cuando entregas tu voluntad al único que no busca controlarte, sino liberarte. Y ese acto de entrega no te ata, te suelta. Obedecer es más que una acción, es una postura permanente del corazón. No es algo que haces una vez, es algo que se convierte en tu identidad. El obediente ya no pregunta todo el tiempo ¿por qué?, sino que aprende a preguntar ¿para qué? Ese cambio de pregunta abre horizontes, porque el por qué
busca explicación, pero el para qué busca propósito. Y en el propósito siempre hay fuego, dirección y sentido. Uno de los secretos más ocultos de la obediencia es que multiplica tu sensibilidad espiritual. Cada sí afina tu oído, cada no endurece tu corazón. Esa es la ley espiritual. Mientras más obedezcas, más clara será su voz. Mientras más resistas, más opaca será. Por eso, no esperes oír a Dios con claridad sin haber obedecido lo que ya te dijo antes. La claridad no es un derecho, es una consecuencia de la obediencia. La obediencia también sana las emociones, porque muchas de tus heridas se alimentan de tu resistencia. Vives repitiendo dolores porque no sueltas lo que Dios ya pidió que sueltes. Y mientras te aferras, la herida se infecta. Pero cuando obedeces y entregas, el veneno empieza a drenar. Obedecer corta la raíz de la amargura y abre espacio para que la paz entre como un bálsamo. Tu corazón no sana con más excusas, sana con más obediencia. Mira la vida de los profetas. Ninguno fue cómodo, ninguno fue popular, todos fueron obedientes. Jeremías lloraba, Ezequiel parecía extraño, Oseas fue incomprendido, pero todos tenían un común denominador. Obedecieron aunque no tenía sentido humano. Eso es lo que los hizo instrumentos eternos. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas entender ni agradar, necesitas obedecer. Y en ese sí, aunque el mundo no lo entienda, el cielo te respalda. Obedecer también significa aprender a esperar, porque muchas veces Dios te pide dar un paso y luego guardar silencio. Y en ese silencio es fácil desesperar. Pero la espera obediente es parte del diseño, porque la obediencia no es solo moverse cuando Él dice, avanza. También es quedarse quieto cuando Él dice, espera. Quien no sabe esperar, tampoco sabe obedecer. Y en esa quietud se prueba el nivel más alto de confianza. El acto más radical de obediencia es cuando entregas lo que más amas. Abraham lo entendió con Isaac. No se trataba de perder a su hijo, se trataba de perder el derecho de aferrarse a algo más que a Dios. Esa es la lección más dura. Tu mayor tesoro puede convertirse en tu mayor ídolo. Y solo la obediencia lo revela. Cuando entregas lo que más amas, rompes el poder invisible que eso tiene sobre ti. La obediencia se alimenta de intimidad. Nadie obedece de verdad a alguien que no conoce. Si tu relación con Dios es distante, tu obediencia será frágil. Pero cuanto más profunda es tu intimidad, más natural se vuelve tu obediencia. Porque dejas de obedecer por miedo o conveniencia y comienzas a obedecer por amor. Ese es el nivel más alto. No obedezco porque temo perder. Obedezco porque no quiero perder su presencia. El obediente descubre algo que los demás ignoran. El gozo escondido en la entrega. Porque mientras más sueltas, más ligero vives. Mientras más obedeces, menos cargas llevas. La obediencia es la ligereza del alma que ya no necesita tener todo bajo control. Y esa ligereza produce un gozo que no depende de circunstancias, sino de la certeza de estar en el centro de la voluntad divina. Ese gozo es el mayor testimonio de que tu sí vale la pena. La obediencia te convierte en señal viviente. El mundo puede no leer la Biblia, pero lee tu vida, y tu vida predica más fuerte que cualquier palabra. Cuando obedeces, la gente ve un patrón diferente, un brillo distinto, una paz que no se explica. Esa diferencia no proviene de tu talento, proviene de tu sí. Obedecer no solo te cambia a ti, cambia el ambiente que tocas. Tu vida se convierte en carta abierta que revela a Cristo sin necesidad de discursos. Recuerda que la obediencia no tiene temporadas. No es algo que haces cuando todo va bien. Es un llamado permanente. Obedecer en la abundancia y obedecer en la escasez. Obedecer cuando entiendes y cuando no entiendes. Obedecer cuando sientes y cuando no sientes. Ese es el sello de los verdaderos discípulos. La obediencia no se apaga con las circunstancias,
porque no nace de ellas, nace de la raíz eterna del espíritu. Entonces, vuelve a mirarte hacia adentro. ¿Qué instrucción pendiente estás ignorando porque parece demasiado pequeña o demasiado irracional? ¿Qué cambio radical se desataría si hoy eligieras obedecer sin condiciones? Y si la respuesta que buscas no está en más información, sino en el acto sencillo de rendirte en lo que ya sabes que tienes que hacer. Lo que se ha revelado aquí no son palabras, son llaves invisibles que abren puertas que antes parecían selladas. El espíritu ya no camina a ciegas, porque lo que era neblina ahora se convierte en claridad que corta como espada. Es la certeza de que la obediencia no es carga, sino el lenguaje secreto que alinea la tierra con el cielo. Y cuando ese lenguaje es pronunciado con el corazón rendido, la atmósfera cambia, el alma respira, y la presencia se manifiesta de una forma imposible de imitar. Si esta verdad tocó tu espíritu, escribe en los comentarios: mi voluntad se rinde al fuego eterno. Así sabré quién escuchó no solo con oídos, sino con la médula del alma. Y si estas palabras han encendido brasas en tu interior, es porque hay un llamado a caminar junto a otros que también arden en la misma sed. Suscríbete y únete a este círculo de intimidad, donde no seguimos voces humanas, sino la corriente viva del espíritu que rompe cadenas. Que cada paso de tu vida sea un eco de obediencia, donde la eternidad se revele en lo cotidiano.